El bautismo es un tema muy polémico actualmente en las redes sociales. Antes de entrar al tema de fondo, quiero hacer la pregunta: ¿cuál será el verdadero bautismo acepto, correcto, delante de Dios, conforme al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Esta pregunta la vamos a responder en el desarrollo de este mensaje acerca del bautismo. Algunos expositores de la palabra, conforme a su corriente ideológica, religiosa, teológica de su religión, exponen que el bautismo correcto es el que se hace en el nombre de Jesús, en un solo nombre, en el nombre de Jesús. Y para ello citan diferentes referencias, citas bíblicas, para tratar de convencer que ese es el bautismo correcto. Algunos otros teólogos, estudiosos de la palabra de Dios, de la Biblia, sin temor de Dios, se atreven a afirmar que el versículo 19 del capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, donde Jesús literalmente dice a sus apóstoles en la gran comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos hombres, estos predicadores, afirman que ese texto ha sido alterado, que es falso, que no existe. ¿Que no existe dónde? En los registros originales del Evangelio de Cristo, que fueron escritos en hebreo y en el griego. Y que la edición Reina Valera alteró este versículo, afirmando que no existe como tal. Sin embargo, yo quiero ser claro que la Biblia, el Evangelio de Cristo, no es de interpretación personal, no es de interpretación privada, sino que la palabra de Dios y el mensaje que obra dentro de la Biblia, de la palabra de Dios que conocemos, es revelada a través del Espíritu Santo. Y asimismo existen predicadores que se basan en este versículo ya citado y afirman que lo correcto es, el bautismo correcto es el que se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tomando como base esta referencia bíblica, Mateo 28, 19. Pero Jesús, dentro de las enseñanzas del Evangelio que nos vino a predicar acerca al reino de los cielos, nos dejó bien claro, preciso, sin lugar a duda, de cuál es el verdadero bautismo agradable a Dios. Y por eso Jesús, en aquella oración que hizo, diciendo: Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra,
que escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos. A los sabios, y dice otra versión, y a los inteligentes. Y la revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Asimismo, Jesús, cuando vino aquel hombre maestro de la ley, aquel hombre que vino de noche a buscar al maestro Nicodemo, le dijo: Nicodemo, lo que sabemos hablamos, lo que sabemos enseñamos, pero lo que vemos testificamos. Alabado sea Dios. Siguiendo las enseñanzas del Maestro, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿cuál será el verdadero bautismo que Jesús nos enseñó, que Jesús nos dejó? Jesús les dijo a sus discípulos: seguid mis pasos, mis pisadas, porque ejemplo les he dejado. Y uno de los grandes ejemplos del Maestro, del Señor Jesucristo, es el día cuando viene de Nazaret, de Galilea, al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Toda vez que esa vez Juan se encontraba bautizando a mucha gente, predicando el evangelio de arrepentimiento. Y la gente escuchaba su mensaje y venían al río Jordán para ser bautizados en las aguas del río Jordán por Juan el Bautista. Y Jesús vino ese día al río Jordán para ser bautizado por Juan. Y todos conocemos este pasaje de la Biblia, de los evangelios de Cristo, y me llama la atención que los 4 evangelistas, que los 4 apóstoles, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, coinciden al escribir, al registrar qué es lo que pasó, qué es lo que aconteció durante el bautismo de Jesús. La Biblia dice, el Evangelio, según San Mateo capítulo 3, versículo 13 a seguir, dice que Jesús vino para ser bautizado por Juan en el río Jordán. Primero, ¿en dónde fue bautizado el Señor Jesús? El ejemplo que nos marca, ¿en qué lugar? ¿En una alberca? ¿En el mar? ¿Echándole poquita agua en la cabeza, remojándolo, nada más? ¿O algunas otras prácticas religiosas que conocemos en piscinas? ¿O vino? El ejemplo que nos deja bien claro es que él vino al río Jordán, vino a las aguas corrientes del río Jordán. Como punto número 1. Como punto número 2, me llama la atención cómo los 4 evangelistas coinciden en redactar de diferente manera, pero el mismo acontecimiento. Que dice que cuando Jesús fue sumergido en las aguas y cuando él subía de las aguas después de haber sido sumergido en el bautismo, cuando recibió el bautismo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice que los cielos fueron abiertos
y descendió el Espíritu Santo de Dios y permaneció en Jesús. Y esto lo vieron los apóstoles. Por eso es que lo registraron las enseñanzas. ¿Qué es lo que pasó durante el bautismo de Jesús? Entonces tenemos al Señor Jesús recibiendo el bautismo, 100% hombre, 100% Dios, dándonos el ejemplo a seguir. Descendió el Espíritu Santo de Dios del cielo, se abrieron los cielos y descendió y se metió en Jesús. Reposó sobre la vida del Mesías, del Señor Jesucristo, del Salvador del mundo. Tenemos al Señor Jesús y tenemos al Espíritu Santo en este mismo hecho histórico, en este acontecimiento cuando Jesús fue bautizado. Tenemos al Señor Jesucristo y tenemos al Espíritu Santo. Y viene una tercera persona. Registran los evangelios, los evangelistas, que de los cielos escuchó una voz. De los cielos escuchó una voz que hablaba y que decía, no solo ahora a Juan y a los evangelistas, a Mateo, a Marcos, a Lucas, no, sino a toda la gran multitud que estaban ese día para ser bautizados en el río Jordán por Juan el Bautista. Había muchísima gente para ser bautizados. Y todos escucharon la voz de Dios, la voz del Padre que hablaba desde los cielos y decía, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia. El Hijo, el Espíritu Santo y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un solo momento, en un solo acontecimiento, en el bautismo de Jesús. Jesús recibiendo el bautismo, el Espíritu Santo descendiendo del cielo en forma de paloma y metiéndose y reposando sobre la vida de Jesús. Y la voz del cielo que se oía, que hablaba y decía, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia. Y por eso es que Jesús, en la gran comisión, indica, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Esta es la enseñanza que el Señor Jesucristo nos deja. Nos pone el ejemplo, cómo debe de ser el bautismo, qué se debe recibir en el bautismo, a quién debemos recibir en el bautismo, ¿en dónde debemos de bautizarnos? Esta es la enseñanza correcta acerca del bautismo bíblico conforme al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el Espíritu Santo me envía a predicarte este Evangelio cristocéntrico, este Evangelio acerca del reino de los cielos. Si tú has creído en el Evangelio, verdaderamente en el Evangelio de Cristo, tienes que seguir las pisadas del Maestro, tienes que seguir el ejemplo del Maestro, el ejemplo que nos ha dejado el Señor y Salvador Jesucristo. No basta con creer cualquier doctrina. Por eso Juan en la revelación de Apocalipsis, bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan la palabra de esta profecía, bienaventurados.
El Espíritu Santo me dice que nadie se engañe con palabras vanas, porque por esto viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El verdadero evangelio de Cristo es este que Jesús nos ha dejado, que los evangelistas registraron. En este acontecimiento, cuando Jesús fue bautizado, solo faltó que se pronunciara literalmente y se escribiera de manera literal que Jesús fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero no hacía falta que se escribiera, porque el acontecimiento por sí solo nos muestra las enseñanzas del Señor Jesucristo, la manifestación de Dios Padre hablando desde los cielos. Este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene complacencia. Los cielos se abrieron y el Espíritu Santo de Dios descendió en forma corporal de paloma y se metió y reposó sobre la vida de Jesús. Y Jesús, 100% hombre, 100% Dios, poniéndonos el ejemplo para recibir el bautismo en las aguas. Este es el evangelio de Cristo. Estas son las enseñanzas que nos dejó el Maestro. Que nadie te engañe con palabras vanas, porque por esto viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dios te bendiga donde quiera que escuches este mensaje.